Daniel Sturla nació en Montevideo el 4 de julio de 1959. Su padre falleció cuando tenía 13 años y su madre 3 años después. Uno de sus hermanos, Martín, tuvo una destacada actuación política a fines del siglo XX en filas del Partido Nacional. Fue ordenado sacerdote el 21 de noviembre de 1987 y ejerció varios cargos en el seno de la congregación salesiana. El 11 de febrero de 2014, el Papa Francisco lo nombró arzobispo de Montevideo y el 4 de enero de 2015 se anunció su designación como cardenal. Monseñor Daniel Fernando Sturla Berruet, arcivescovo de Montevideo, Uruguay. Sturla se transformó así en el segundo uruguayo después de Monseñor Antonio María Barbieri en llegar a ese cargo dentro de la Iglesia Católica. Me siento contento, gracias a Dios, y bueno, con mucha alegría, alegría por mí, alegría por la Iglesia en el Uruguay, alegría también por el Uruguay mismo que se ha visto distinguido con este nombramiento del Santo Padre. Sturla es además profesor de Historia y fue director del Instituto Preuniversitario Juan XXIII. Es autor del libro Santa o de Turismo, la secularización del calendario en el Uruguay. Be different. Be blue. Be you. Presenta Blue Cross and Blue Shield Uruguay, an independent licensee of the Blue Cross and Blue Shield Association. Gaby, Antonio, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches y la bienvenida a nuestro invitado. ¿Cómo le va, cardenal? Un gusto tenerlo aquí en Código País. Bueno, gracias, también para mí un gusto estar acá. Yo me preguntaba cuando repasábamos esas imágenes, ¿no? ¿Qué siente usted cuando el Papa lo nombra? Me trae una cierta sonrisa sobre uno mismo. Yo digo, yo soy ese. Qué cosa más rara, vestido de rojo. Pero bueno, soy ese. Es ese. Dígame, el Papa, ¿se ha avanzado en algo en lo que respecta a su llegada en el año 2017, no? Bueno, yo estuve en octubre del año pasado, estuve con el Papa. Este año también lo he visto, pero en el año pasado, en octubre, estuve con el Papa en una audiencia privada. Y yo ahí, por supuesto, le hice la pregunta, claro, Santo Padre, ¿cuándo viene al Uruguay? Y él me dijo, en el 2017 yo quedé comprometido en ir a Brasil, son los 300 años de la aparición de la Virgen en Aparecida, justamente, un santuario cerca de San Pablo, y después iría a Uruguay, Argentina, Chile. Bueno, es un condicional. Fecha no se sabe todavía, fecha ¿no? Eso no se tiene conocimiento. ¿Lleva mucho tiempo preparar una visita papal? ¿Le avisan con mucho tiempo a usted? Bueno, sí. Para mí sería la primera vez. Recordemos que las otras visitas fueron en el 87 y 88. Yo creo que lleva mucho tiempo, pero por ahí también esas cosas que uno escucha. Alguien me ha dicho, del cercano al Santo Padre, el Papa no quiere avisar con mucho tiempo de anticipación su visita a la Argentina. ¿Será así? ¿No será así? El tema es que estamos ligados a esta visita. A esa visita, por supuesto. Así que veremos cuándo es que se anuncia. Pero algunos meses... Me imagino. Usted ya alguna idea en la cabeza debe tener. Sí, pero todo depende mucho cuántos días el Papa va a estar, qué es lo que él quiere visitar, porque lo que ha optado Francisco en los países donde ha ido, que ya han estado los otros papas, es ir a lugares nuevos, digamos, no a los mismos lugares. Entonces habría que ver. Muy bien. Y dígame una cosa, ahora en noviembre va a ir el presidente Tabaré Vázquez, se va a reunir justamente con Francisco, con el Papa Francisco. ¿Lo han convocado para que usted participe de ese encuentro, acompañar al presidente o todavía no ha tenido noticias sobre eso? No he tenido ninguna noticia, solo lo que ha salido en la prensa. Y bueno, me parece fantástico de que el presidente de un país como el nuestro se encuentre con el Papa, sea quien sea, pero además con el Papa rioplatense. Yo creo que eso también da una cercanía y sintonía muy especial. Uruguay es uno de los países, o es el país de la región con menos católicos, esto según la encuesta de Latinobarómetro del año 2014, que establecía, por ejemplo, esto que estábamos diciendo, ¿no? Una menor proporción de católicos con respecto a otros países de la región y además una caída en el número de católicos. Por ejemplo, en el año 1996 había un 60% de la población que era católica, un 18% que eran agnósticos. En el año 2013 los números se equiparan bastante porque católicos bajaron a 41% y los agnósticos se ubican en el 38%. Este es el contexto en el que se mueve el cardenal Daniel Sturla. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué ha perdido terreno la Iglesia? Sí, después el tema de los porcentajes siempre es un poco relativo, por supuesto, pero
Es indudable que Uruguay es el país menos católico de América Latina y menos religioso de América Latina. Yo me he hecho muy amigo del gran rabino Ben Zion Spitz de la comunidad israelita, y él me dice que la comunidad judía acá también es una comunidad muy secularizada, digamos. Es decir, el secularismo propio del Uruguay tiene más de 100 años, arraigó fuertemente en la mentalidad uruguaya. Por supuesto que con esa palabra uno puede entender cosas distintas. La palabra, el laicismo nuestro se usa para cosas muy diversas, pero podríamos decir, somos una comunidad nacional donde hace 100 años hubo una fuerte movida que llevó a una secularización, no solo de las instituciones, sino también una secularización que llegó a la gente muy fuertemente y que agarró, podríamos decir así, a la Iglesia Católica bastante frágil, bastante débil. Recordemos que en 1861 es la primera medida secularizadora durante el gobierno de Berro, con la secularización de los cementerios, y la Iglesia ahí todavía no tenía obispo, es decir, había un vicario apostólico, no era una iglesia organizada. Acá el proceso secularizador comenzó con una iglesia que recién estaba como naciendo. Si bien tenía su historia pasada, no tenía una organización eficaz como tenían otras iglesias del continente. Claro, pero la iglesia católica estuvo vinculada al artiguismo, o sea, viene con una historia de allí. ¿Qué es lo que pasó entonces? Por supuesto, yo digo, la iglesia es partera de la patria, me gusta decir con una frase así contundente. Nosotros vamos a cumplir 400 años de presencia ininterrumpida en el Uruguay, cuando en el 1624 los franciscanos fundaron la primera población que todavía permanece, que es Villa Soriano. Es decir, 400 años de presencia. En el artiguismo la Iglesia Católica fue muy importante, los secretarios de Artigas, Monterroso, la Escuela de la Patria fundada con José Benito Lamas, los diputados que van al Congreso de 1813 eran 5 sacerdotes. Es decir, ¿qué pasó? Que después, con las guerras de la independencia, nunca se llegó a consolidar una organización institucional de la Iglesia uruguaya que requiere la presencia de un obispo. Claro. Entonces, esto recién se formó en 1878, cuando se creó la diócesis de Montevideo. No teníamos un seminario para la formación del clero, recién va a ser en 1881. Entonces, claro, es una iglesia que estaba, digamos, resurgiendo después de las guerras de la independencia, después de todo lo que fue eso, comenzó el proceso secularizador y la iglesia además era una iglesia sin bienes, sin fortuna, sin una posición que también la avalara. Yo creo que eso influyó. Obviamente la iglesia ha peleado, digamos así, en el buen sentido, en esos años de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, se organizó, construyó su seminario, trajo congregaciones religiosas, fundó colegios, fundó distintas obras. Eso fue muy importante y bueno, y dio batalla a lo que en ese momento era, o lo sentía, como un ataque a... Bueno, ¿y hoy cómo estamos entonces? ¿Cómo es hoy el escenario? Porque está usted que es cardenal, tenemos un papa argentino que me imagino algún entusiasmo ha generado. Yo creo que hoy estamos con mucho entusiasmo, con muchas ganas, con muchas energías, sabiendo también que estamos en una sociedad plural, donde la Iglesia Católica representa como iglesia un porcentaje alto, un 40 y pico %, ahí es donde los porcentajes varían un poco, y nosotros tenemos muchas ganas de realizar nuestra misión, que fundamentalmente es evangelizar. Ajá. Y bueno, en ese contexto yo le quería preguntar, cuando usted asume como arzobispo, en la ceremonia estuvo el presidente de la República, el expresidente Lacalle, representantes de la oposición política, la intendenta de Montevideo, Ana Olivera, judíos, protestantes, ahí tuvo usted un respaldo muy importante. Yo creo que eso es una demostración de un Uruguay nuevo, que yo creo que se ha ido consolidando, que es, dejemos atrás ese Uruguay de enfrentamientos y reconozcamos en la sociedad plural en la que estamos que hay distintos actores
y que un actor en esta sociedad plural, que tiene su importancia relativa, pero que la tiene, es la Iglesia Católica. ¿Usted considera que ese Uruguay, hoy lo estamos viviendo, ese Uruguay más tolerante, ¿no cree que la sociedad está más intolerante, por el contrario? No. Mire, cuando a mí me plantean eso, yo digo, me hablan de que hoy somos más intolerantes. Yo tenía 13 años en la dictadura, cuando comenzó la dictadura, 14. Yo viví el Uruguay intolerante siendo niño, el Uruguay de los enfrentamientos armados, el Uruguay que había que salir con miedo, ya no por la delincuencia, sino por lo que sucedía en la calle. Los allanamientos, conocí situaciones muy dolorosas de ese Uruguay dividido y enfrentado. Yo creo que en muchos aspectos el Uruguay de hoy es mejor y es bueno que lo sepamos, que lo digamos y que también que lo transmitamos, porque si no a veces a las nuevas generaciones la transmisión es de los problemas que tenemos y del sueño de un Uruguay anterior mucho mejor, que en algunas cosas es cierto y en otras no lo es. Objetivamente no lo es. ¿A qué le da un miedo más intenso de usted comparado con el miedo que puede sentir hoy la gente cuando en algunos casos hace referencia a la inseguridad? Yo creo que son miedos distintos, ¿verdad? Porque uno es el de la inseguridad, que obviamente nos complica la vida y vemos el Montevideo enrejado y eso es una cosa que duele, que uno que conoció otra ciudad, digamos así, uno se siente mal al ver tantas rejas en Montevideo por todos lados. Pero por otro lado, yo digo, desde el punto de vista político, del punto de vista del diálogo, bueno, a ese nivel estamos mejor. Y yo creo que es bueno que lo subrayemos esto. Usted sí mencionaba, perdón, el tema de la seguridad pública. Usted ha hablado de que Uruguay que está en un momento como de una sociedad fragmentada. ¿Usted cree que se ha fracasado en la implementación de políticas sociales y de políticas de seguridad? Bueno, yo sería un atrevido si dijera se ha fracasado en la implementación. Yo creo que hay mucho para hacer, se ha hecho mucho. Yo, por ejemplo, ayer o anteayer, fui allá por la zona de las 40 semanas, el Miguelete, una zona que yo he recorrido mucho porque trabajé unos años por allí pastoralmente. Bueno, toda esa rambla del Miguelete que se ha hecho, toda la reubicación de los asentamientos tan antiguos como era el asentamiento ahí de Propios y el Miguelete. Todo eso es una tarea que se ha hecho, que es muy buena. Recordemos que ahí había problema de plombemia, o sea, los niños que nacían y que vivían con un grado alto de plomo en la sangre. Todo eso mejoró. Es decir, ha habido políticas buenas. ¿Cuál es el drama, me parece a mí, de la realidad social del Uruguay fragmentado? Bueno, en el tema educativo, obviamente, allí no le hemos dado en el clavo y hay muchísimo para hacer y parecería que no estamos haciendo todo lo que se podría hacer, porque experiencias que yo entiendo que son puntuales, como se dice, pero que se van multiplicando, como el Jubilar, Impulso, Francisco, Providencia en Casabó, Espigas, que no lo conozco directamente, Ánimas, son todas experiencias que demuestran que si se quiere con los adolescentes vulnerables o de zonas vulnerables del Uruguay, si se quiere, se puede. Y pueden salir adelante la inmensa mayoría de los chicos que están en situaciones difíciles si ponemos corazón y cabeza en el tema. Justamente hablando de esas experiencias de los liceos que usted puso como ejemplo, la ministra de Educación, María Julia Muñoz, por ejemplo, dijo que ella estaba radicalmente en contra de ello. Yo quiero que... Vamos a compartir lo que decía, ¿le parece? Cardenal, a ver lo que decía la ministra aquí en Código País. Son liceos que hay que costear cuánto les salen al erario público, porque son liceos públicos, ¿verdad? Un empresario colabora con ellos y tiene exención tributaria, descuenta de los tributos que le debe pagar el Estado, por lo tanto los pagamos todos, tienen muy buen resultado, pero tienen muy pocos chicos. O sea, tenemos que saber cuál es el costo, porque yo lo que creo es que salen muy caros. Bueno, se decía que eran muy caros y que eran selectivos además, ¿no? ¿Usted cómo...? Primero, yo a la ministra le he escuchado distintas opiniones acerca de estos liceos. Es decir, no quiero ahora entrar en... porque tampoco los tengo acá como para decir...
Que son muy caros, habría que hacer una comparación cuando un liceo, como el Jubilar, por ejemplo, comienza las clases a principios de febrero y termina en diciembre al final, donde los chicos están mañana y tarde, donde los chicos van y tienen inglés en el Anglo, muchos de ellos, no me acuerdo si es en el Anglo ahora o en otra institución. Bueno, reciben cursos de inglés. Reciben cursos de inglés, donde además hay un trabajo con las familias estupendo y donde se logra que los chicos queden. Aparte, ahí, miren, en el Jubilar tenemos el caso del círculo virtuoso. Tenemos tantos círculos viciosos. Bueno, miren ustedes, ahí en el Jubilar comenzó esta experiencia. La mayoría de los padres de estos chicos no tenían el ciclo básico hecho. Bueno, los chicos lograron que sus padres pidieran el liceo y en el Jubilar hay hoy un liceo para adultos, un ciclo básico para adultos. Después hay como 70 chicos que ya están haciendo universidad. Es decir, el Jubilar, además del ciclo básico, los acompaña o consigue becas para que hagan el bachillerato. Y después todavía acompaña durante la universidad, todavía no tenemos el primer titulado, pero sí hay chicos que están haciendo universidad. Es fantástico. Y esto se va multiplicando. En cuanto a costos, habría que ir claramente a cifras, porque cuando se habla de cifras, en eso hay que ser preciso, no se puede largar números o largar cuestiones sin números concretos. Yo he hablado con Ernesto Talvi hace un tiempo y él me hacía un cálculo por el cual, en definitiva, si un chico que comienza en uno de estos liceos y termina siendo más barato, bueno, es la palabra. Barato que en la pública. En la enseñanza donde se comienza y no se termina y el gasto que tiene el Estado. De todas maneras, es un tema de costos nada más el problema de la educación, porque hay temas también de gestión, hay otros temas pero que lo del entran costo a es lo jugar. mínimo, porque yo diría, bastaría poner la cabeza y en el centro el chiquilín, y el chiquilín vulnerable, el chiquilín que necesita. Si ponemos al chiquilín que necesita en el centro, no nos vamos a poner de acuerdo. ¿Y qué importaría tanto si hay un gasto más o un gasto menos si logramos sacar chiquilines adelante? Porque de eso se trata y eso es lo que está más que demostrado. En el caso del Jubilar, que es el más antiguo, en el caso del Providencia, que es el otro que yo más sigo, el impulso es laico, no tengo tanto contacto, cómo los chicos siguen adelante, salen adelante y, como decía, empujan a su familia adelante. Y esto es un cambio para esos pocos chicos, pero yo digo, no lo podríamos multiplicar. Y aparte, bueno, ya me entusiasmé mucho, pero cuando hablamos eso de público-privado... Claro, pero no se multiplica, no se replica. ¿Cuál es la razón que no se replica? ¿Un tema ideológico? ¿Qué es lo que pasa? Pero, bueno, yo creo que obviamente, digo, del punto de vista de nosotros, Iglesia Católica, estamos haciendo otro gran esfuerzo en educación con una fundación que estamos tratando de salvar los colegios privados de barrios pobres, la Fundación Sofía. Fantástico cómo estamos trabajando y también ahí ya no es como el Jubilar, que son gratuitos, sino que hay una mínima cuota, porque no podemos mantener colegios gratuitos porque supone crear una estructura para el mangueo, para pedir plata. Claro. Si no, lo podemos mantener. Bien. Pero lo que voy es, ¿cuál es la propuesta también en estos otros colegios? Una formación académica de calidad y una formación humana y espiritual también de calidad. Y los chicos responden. ¿Y usted cree que a partir de ahí es donde se combate lo que sería esa fragmentación social que tiene la sociedad uruguaya? Obviamente que la fragmentación tiene diversidad de causas y problemáticas, por y ejemplo, no hay respuestas simples. Se señala la droga, por ejemplo, como la Por expansión de la supuesto, droga. es decir, hay muchos elementos. Pero yo digo, ¿por dónde agarramos? La otra vez el director nacional de AUDEC, Rafael Ibarzábal, de la Asociación de Educación Católica, decía, es una madeja complicada. Bueno, agarremos algún hilo del cual podamos tirar y desenredar esta madeja. Y yo creo, si hay un hilo que está al alcance de los uruguayos hacerlo, es lo educativo. Y a través de la educación se transforma el Uruguay como se hizo en el Uruguay de fines del siglo XIX. Cardenal, en lo que va del año han muerto 34 personas en las cárceles, ¿no? ¿Cómo ve esta situación? Un dolor inmenso. Yo en algún tiempo iba bastante a visitar gente que estaba presa
ahora no voy prácticamente, he ido solo en Navidad en estos años que tenemos las misas en las cárceles. Nosotros tenemos una pastoral carcelaria que está trabajando muy bien. Pero esto es un drama para el Uruguay, porque tenemos un alto porcentaje comparativo de gente presa y porque aparte hay que ir a lo que es el momento de las visitas en nuestras cárceles. Y uno ve a esas mamás, a esas mujeres cargando bolsos, llevando lo que pueden para sus hijos. Es un drama social. Y no nos olvidemos de los 10 o 12 que murieron calcinados en la cárcel de Rocha. Es decir, es una cosa que el Uruguay no se puede permitir. Y esto es un drama que, obviamente, yo digo, tiene raíces también profundas. Sí. Pero, bueno, ahí hay toda una tarea educativa, toda una tarea espiritual a realizar. Ahí, gracias a Dios, se ha avanzado porque se logró hace ya, no sé si 4 o 5 años, entre todos los grupos religiosos y el Estado, un acuerdo para la atención pastoral, digamos, la atención espiritual de los presos, pero en eso habría muchísimo más que hacer. Recién hablábamos un poco del respaldo que había tenido usted institucional cuando asumió como arzobispo de Montevideo. También ha tenido una gran exposición en los medios. Ha hablado, por ejemplo, en la campaña electoral en contra de la baja de la edad de imputabilidad. También se pronunció, dijo que no estaba en principio en contra de la ley que regula el mercado de la marihuana e incluso se reunió con miembros del conglomerado LGTB, aunque dice que está en contra del matrimonio igualitario. Algunos dicen que en eso se parece, digamos, en esa disposición de hablar de los problemas cotidianos de la sociedad, un poco al Papa Francisco. Yo creo que la Iglesia es un actor de la sociedad y tiene una palabra que decir. No es bueno que la Iglesia se meta en temas político-partidarios, por supuesto que no, y yo espero no meterme en esos temas. En el tema de la baja de la edad, yo creo que era un tema humano donde había una postura que yo tengo también como educador, también porque soy salesiano y he tenido mucho contacto con chicos en dificultad, y me parecía que era un error, pero tampoco, y si alguna vez dije alguna palabra de más, tampoco pienso que los que votaban el sí a la baja eran unos malos y del otro lado estábamos los buenos. Entiendo que había distintas posturas de un tema que, como todos los temas sociales, son complejos, pero también me parecía bueno decir mi opinión en forma personal, que siempre lo aclaré, no era la Iglesia que opinaba, sino yo, Daniel Sturla, obviamente arzobispo de Montevideo, que opinaba en contra de la baja de la edad y que creo que era un error. Y que, como todas las cosas, siempre está la letra grande y la letra chica, ¿verdad? Porque parecía que era meterlos presos, que no era eso, y lo otro era no pasa nada. Y yo digo, el Uruguay ya tiene una legislación, obviamente, que hace que los chicos que cometen infracciones, bueno, quedan en una situación de privados de libertad con distintos grados de seguridad. Y entiendo que era mejor eso que la señal que se mandaba, y ahí sí hay que ser muy cuidadoso, con la señal que mandamos a los chicos y a las familias en situaciones vulnerables con medidas como esas que creo yo que eran un error. Desde que se aplica la ley de interrupción voluntaria del embarazo en nuestro país, según los datos que se poseen, hay una tasa de abortos que se ubica entre las más bajas del mundo, según los datos que se manejan, ¿no? Además, prácticamente se han eliminado las muertes por abortos clandestinos. ¿Qué lectura le merece este hecho? Yo digo, el tema del aborto, primero, siempre hay un drama atrás de un aborto, ¿verdad? Por eso es un tema que hay que hablar con sumo respeto y cuidado. O sea, nadie, salvo excepciones, porque en todo lo hay, pero nadie se hace un aborto porque haciendo una fiesta, ¿verdad? Sino que atrás hay un drama humano terrible. Ahora, el tema clarísimo para la Iglesia, y por lo tanto para mí también, por supuesto, y para tanta gente aún no creyente como el doctor Tabaré Vázquez, es: ¿hay vida humana o no? Como yo creo que a partir de la concepción de la unión del espermatozoide y el óvulo hay vida humana, esa vida humana yo creo que hay que respetarla siempre. Y por lo tanto me duele esa cifra de 16.000. Lo que me llama la atención es que en la campaña previa a que se aprobara se hablaban de cifras mucho mayores. Entonces creo que ha habido una utilización de cifras que no fue
La adecuada quizás. Que no fue verdadera. Que no fue verdadera. Y, o sea que ahora la ley ya está vigente, no hay marcha atrás, nada. Bueno, hubo un intento y el intento falló. Sí. Digamos, la sociedad laudó ya ese tema, ¿no? Sí, por supuesto que la sociedad laudó, no quiere decir que entonces... No, que usted no la pueda Iglesia tener opinión sobre el tema. Por supuesto. Ya que habló del presidente Vázquez, ¿usted tiene trato directo con él? ¿Habla a menudo? ¿No habla? No. ¿Usted se reunió una vez? ¿Se reunió ya una vez? Me reuní una vez antes que él asumiera como presidente y después he estado con él en distintas circunstancias, actividades sociales, saludándolo, etcétera, por supuesto. Pero un mano a mano no he tenido un mano a mano. Últimamente le hice una invitación para poder encontrarnos. Ajá, para poder conversar, digamos, intercambiar ideas. Sí, un intercambio. Yo creo él va a ir a ver al Santo Padre, entonces me parece bueno que nos pudiéramos encontrar. ¿Cómo ve el fenómeno de las sectas en nuestro país, ¿no? Porque es un tema recurrente también cuando se habla con usted, ¿no? ¿Está trabajando en algo? ¿La Iglesia está trabajando en esto específicamente? Bueno, la Iglesia, a ver, ahí, claro, muchas veces se presta confusión el término secta, ¿verdad? Sí. Cuando hablamos de secta hablamos de estos grupos que en general con un líder logran, digamos así, captar la voluntad de la gente y que es negativo, ¿no? Sí. Y yo digo, la Iglesia está atenta, ¿por qué? Porque lo espiritual, cuando lo espiritual se desvirtúa, termina en cosas muy negativas para la persona. Todo aquello que afecta la libertad de la persona, sin duda, es malo. Y las sectas suelen afectar precisamente la libertad de las personas. La Iglesia tiene gente experta o que ha seguido el tema. Pensemos en el padre Julio César Elizaga, hoy ya retirado por su edad, pero que sigue muy lúcido y muy bien, que ha sido un hombre que estudió el fenómeno de las sectas, que publicó sobre las sectas. También Miguel Pastorino, que fue sacerdote, dejó el ministerio, pero es alguien que ha profundizado en el tema de las sectas y que, bueno, y que advierten. Yo no sé si es el caso de secta, pero sí, no lo sé, pero sí es interesante que últimamente Monseñor Galimberti, obispo de Salto, y Monseñor Carlos Colassi, obispo de Mercedes, advirtieron sobre la confusión a la que se prestaban dos grupos religiosos que toman elementos de la Iglesia Católica y que crean una cuestión confusa que lleva a muchos a no advertir que no son Iglesia Católica. ¿Son secta? No lo sé. Bien, pero están atentos en ese sentido. Yo creo que sí, por la libertad de la gente, ¿verdad? Ahora, la Iglesia Católica también ha tenido en su seno algunos gérmenes o algo parecido a sectas con lo del padre Antelo, ¿no? Por supuesto, y ha sido, yo creo, de los casos más dolorosos de la Iglesia Católica, y yo creo de las cosas que más daño nos han hecho, ha sido esa situación vivida hace más de 20 años, ¿verdad? Donde un grupo católico tuvo o adquirió esas características de secta y que tanto daño hicieron a quienes sufrieron esa situación. Bien, ¿y los casos de pedofilia acá en Uruguay? ¿Usted abre un canal de comunicación para recibir denuncias? Sí, nosotros estamos, hace ya unas semanas que estamos con un comunicado dando cuenta a la población. El tema es que como algunos casos no se han podido terminar de cerrar o no nos ha llegado la información, no lo podemos hacer. Es decir, nosotros recibimos unas 25 denuncias en el teléfono que pusimos, un programa televisivo nos acercó unas 40 denuncias, después confrontamos, vimos cuáles eran, digamos, las que había que atender, porque había cuestiones muy genéricas, y había unas 40 denuncias en un lapso de 70 años. O sea, había gente que denunciaba situaciones que habían pasado hace mucho, en muchos casos donde los victimarios eran fallecidos, ¿verdad? Sí. Igual se trató de atender las situaciones de acuerdo a quién era el responsable, ya sea el superior religioso o el obispo responsable. Casos de últimos prácticamente no había nuevos, salvo algunos casos que en la situación de Montevideo ya se habían procesado, claro, más allá de las denuncias que ha habido. Sí. Y lo lamentable es que también hubo al menos 2 denuncias que además los nombres de los denunciados aparecieron en público y que se comprobó
que no eran ciertos. Ajá. Y eso fue un escrache público lamentable que creo que merecería una reparación. Ah, bien, bien. Recién cuando comenzamos la entrevista sobrevolamos un poco el tema de la laicidad. Hubo polémica hace relativamente poco por la visita de un obispo del obispo de Canelones, de la Iglesia Católica, Alberto Sanguinetti, a escuelas públicas, que provocó una serie de protestas precisamente por entender que se estaba violando este principio. ¿Qué estaba haciendo un sacerdote, un obispo, digamos, en la escuela pública? ¿Ese es el lugar donde tiene que estar? Yo digo, la escuela pública, que es escuela de todos los uruguayos, es bueno que conozca la pluralidad de la sociedad uruguaya. Y en ese sentido, el obispo, que es obispo de ese lugar y que hace una visita pastoral, que seguramente sea una vez en la vida de este obispo que visita todas las realidades sociales del lugar, de la parroquia, es decir, vamos a poner un ejemplo. El obispo visita la parroquia de Las Piedras. Bueno, en Las Piedras hay más de una parroquia, pero visita la parroquia de Las Piedras una vez cada 10 años. Seguramente Monseñor Sanguinetti haga una sola visita pastoral. Bueno, y ahí visita las distintas realidades sociales, porque le interesan al obispo y porque es bueno que la gente también conozca al obispo. Una de esas realidades es la escuela pública. Entonces, yo creo que muy bien las autoridades de primaria entendieron que era factible que el obispo visitara las escuelas sabiéndolo de antemano y no que fuera el obispo a hacer un discurso religioso a la escuela, pero sí que pudieran conocer también las personas o los chicos la figura del obispo. Yo creo que es parte de esa laicidad entendida como pluralidad, como libertad y pluralidad. Es la misma laicidad que hizo que el 9 de marzo del 2015 estuviera el presidente, el expresidente y otros, y que hubiera judíos y protestantes en la catedral. Yo ayer participé en un acto de la Beneverit, de la Asociación Judía, un acto donde esta asociación era la 39ª edición de un premio a chicos escolares de escuelas públicas y de escuelas de la colectividad judía, y donde se les entregó un premio a los chicos y donde hubo también algún signo religioso judío. Y a mí me pareció estupendo, como una señal de pluralidad, y que la escuela pública o la escuela estatal estuviera allí, fantástico. Cuando yo voy por la catedral muchas veces, entre semana que atravieso la catedral, yo vivo atrás de la catedral, digamos por la calle 33, y hay escuelas públicas visitando la catedral, pero qué genial. Y yo, si puedo, saludo a las maestras y me parece muy bien, están en mi casa. Que hay mucha sensibilidad entonces, porque yo estaba pensando en la ceremonia del ejército, cuando le hacen efectivo el jefe del ejército, Guido Manini Ríos, le puso un cuadro en nombre del Ejército Nacional y bueno, se le pidió explicaciones al ministro de Defensa, en ese entonces Eleuterio Fernández Huidobro. ¿Cómo lo vio eso usted? Y bueno, fíjense, en Las Piedras, Artigas no quiere recibir él la espada como un signo de caballerosidad. Le pide al padre Valentín Gómez, a un sacerdote, que reciba la espada del vencido. Es decir, Iglesia Católica y sociedad uruguaya están entrelazadas, pero hoy por hoy en la sociedad plural, y por eso ponía el ejemplo también de la colectividad judía, es bueno que también esté presente la dimensión cultural, religiosa, diversa, que sea seria obviamente, en el mundo de la sociedad y también en relación con el Estado o con la escuela estatal. ¿Y usted cree que, por ejemplo, en los currículos de la enseñanza pública, la educación pública, se debería incluir las religiones como una materia más? Es decir, que se enseñe catolicismo, judaísmo. Mire, yo lo que pienso sobre eso es clarísimo que sí, pero por otro lado, como sé que es un tema que en el Uruguay estamos a años luz de llegar a eso, digamos, yo digo, no nos preocupemos de eso. O sea, no es un tema que diga... No está en su agenda. Exactamente. Bien. Usted dijo la palabra exacta. Bien. Es decir, me parecería que sí, pero no está para nada en la agenda de la Iglesia Católica una propuesta de ese tenor, porque antes tenemos que hacer muchas más cosas en educación juntos,
antes que plantear ¿Sabe que eso, me quedé que siempre pensando es en el tema de la masonería cuando ha cuestionado, por ejemplo, el peligro de la violación de la laicidad, ¿no? ¿Usted cómo recibió esos comentarios? ¿Le llegaron? ¿Lo preocupan? Es natural que la masonería diga eso porque lo ha hecho a lo largo de su historia en el Uruguay. La macana con la masonería, y lo digo con todo respeto porque ha habido grandes masones, héroes nacionales que han sido masones. Lo que sí digo es que la Iglesia Católica todo lo que hace lo hace a la luz del día. Y entonces uno encuentra en la masonería que hay una cuestión más secreta, misteriosa, y entonces allí uno no sabe muy bien quiénes son los que de algún modo opinan como opinan, salvo que es la institución. ¿Le preocupa eso? ¿Le preocupa la influencia de la masonería en el Uruguay o en la sociedad? No me preocupa, es una realidad, pero entra dentro de la pluralidad del Uruguay. Aparte, yo salgo de la catedral, veo enfrente la fuente de la OCE que está en la Plaza Matriz y está llena de signos masónicos y es parte de la cultura del país, porque nadie va a negar la influencia que ha tenido la masonería en el Uruguay, pero está frente a la catedral y nadie puede negar la influencia Estamos de de la acuerdo, Iglesia digo, Católica. pero yo lo que me refiero es que hoy en la sociedad, si la masonería ha crecido con su influencia en decisiones gubernamentales, por ejemplo. Bueno, yo no sabría decirlo. No sabría decirlo porque es una sociedad secreta. Capaz que ahí está la fuerza de la masonería, entonces. Puede ser, pero bueno, allá ellos. La Iglesia, yo no digo que obviamente uno podrá decir, bueno, la Iglesia no todo es público, por supuesto, como toda sociedad seria tiene cosas que no son todas, pero la Iglesia trata de ser transparente. Por supuesto, pero es un dato que todo el mundo sabe quiénes son los que lo votan, quiénes están, cuándo aparece, cuándo no aparece. Es decir, lo que, obviamente, como todo lugar, hay cosas que son secretas. Cardenal, le queremos agradecer su presencia en Código País. Bueno, para mí ha sido un gusto. Les agradezco a ustedes, que Dios los bendiga. Bueno, y volveremos a conversar, porque ahora falta ver cuándo viene. Cuando esté la fecha de la visita del Papa, ahí les aseguro. Ha sido un placer, muchas gracias. Gracias. Y a continuación vamos con el análisis político.